Aquí las únicas que saben qué pasó somos ella y yo. Ahí mi mundo se me cayó por completo. No te enfrentas tanto al sistema judicial, sino también a los medios. No había un peritaje en contra de Celeste. ¿Tú crees que si yo tuviese algo que esconder hubiese regresado a México? De María no tienes nada por el delito que te aventaste. 8 años. La envenenaron. Presume-se inocente. Mi nombre es María Celeste Fernández y soy inocente. Cidade do México. Yo era la asistente personal de Gabriela Spanik. Gabriela Spanik é uma atriz venezuelana, protagonista de vários sucessos em telenovelas, com grande projeção em toda a América Latina. Me acusaron de envenenar a Gabriela Spanik y a su familia. Yo me vengo a vivir aquí a México. Con Gabriela sí, yo le confiaba muchas cosas, sentimientos, y ella también. Aquí las únicas que saben qué pasó somos ella y yo. 19 de agosto de 2010. Gabriela Spanik e sua família foram envenenados com sulfato de amônio. A única acusada pelo ocorrido foi sua assistente María Celeste Fernández. Yo a Gabriela la conocí muy pequeña. Yo en ese entonces hacía como una pasantía en una radio de Buenos Aires. Ella estaba haciendo una novela que se llamaba La Usurpadora. Buenos Aires. Y que en mi país generó mucha revolución, tenía mucho rating, todo el mundo la veía. Cuando yo voy a la radio me comentan que le iban a hacer una entrevista pues a esta actriz. Pues así fue mi primer contacto con ella. Pues es un gusto que estés con nosotros, Gaby. Ese contacto fue por muchos años por teléfono, mucho tiempo. Hablábamos mucho. No nos veíamos, pero yo creo que nos teníamos mucho cariño. Ella iba a viajar a Argentina, entonces se generó como un lazo más estrecho por el hecho de que tanto el locutor de la radio como yo, que iba a aprender, le íbamos a llevar pues a recorrer Buenos Aires. Pues le íbamos a dar un paseo cuando ella viniera a hacer gira promocional pues a mi país. Recibo una llamada, pues yo la atiendo y era justamente Gabriela. Entonces ahí ella me dice que me quería ver. Y ella me preguntó si yo tenía visa americana, porque su idea era que yo me fuera a Miami con ella. A lo que yo lo vi muy factible y pues me pareció muy buena la idea, porque pues en Argentina no tenía contactos que me abrieran la puerta a ese mundo que tanto me gustaba, ¿no? Que me podían hacer entrar a trabajar en lo que es mi pasión, que es el cine. Cuando Celeste se va de mi casa, tenía 22 años. A nosotros nos costó muchísimo esa decisión de nuestra hija. Si bien ya era una cosa que palpitábamos, no había una salida laboral que a ella le favoreciera acá en mi país, en Argentina. Nosotros muchas veces le dijimos, hija, haz tu vida acá en la Argentina. Y dice, sí, pero la Argentina no me da las oportunidades que me dan en otro lado. Me acuerdo muy bien que ella va por mi aeropuerto, llegamos a la casa. Y prácticamente desde ese día fue donde yo empecé a conocer realmente a Gabriela Spanik, ¿no? Porque ahí convivía a diario. Desde que llegué ella siempre muy agradable, tratando de hacerme sentir cómoda, bienvenida a su casa, o sea, siempre fue muy atenta en ese sentido. Me trataba como si yo fuera de la familia, no hacía ningún tipo de diferencia. Siempre me hizo sentir, pues, bien, ¿no? Procuraba en que yo me sintiera cómoda. Recuerdo que no hacía mucho que yo había llegado, me cuenta como un mes a Miami, y todos habían ido a dormir a la casa. Cenamos, tomamos, y estábamos tomando un vino, me acuerdo, y estábamos pues hablando de la vida, de cosas positivas, ¿no? Riéndonos, disfrutando. Y de repente ella se levanta a servirse más vino y cuando vuelve llorando. ¿Estás bien? Entonces yo pues no entendí qué le estaba pasando realmente. Digo, ¿qué tienes, Gabriela? ¿Por qué te pones así? Si estábamos súper bien. Entonces ahí me empieza a contar que su casa, a donde estábamos en ese momento, tenía una deuda enorme. Ella estaba desempleada. Entonces su situación económica estaba al límite. Entonces cambiaba de humor muy rápido. Me di cuenta entonces que era una persona pues cambiante, ¿no? Como muy extrema. Es actriz, ¿no? Ella transmite una imagen, que es lo que ella vende, que es pues, lo que ella le deja dinero.
y me dice que ella me quería ayudar, que nos podíamos ayudar mutuamente, que ella estaba pasando por mala situación, pero que ella sabía que le iba a salir trabajo, que ella tenía mucha fe de eso y que en cuanto le saliera trabajo, yo estuviera con ella, trabajando con ella, para que conociera gente y pues yo me pudiera proyectar como yo quería. Entonces yo accedo, obviamente no me pagaba sueldo porque pues no había trabajo. Llega una llamada de México, de la cadena Televisa. Viajamos a México, audiciona para el protagónico y el antagónico. Regresando a Miami, la llaman de la producción diciéndole que pues había quedado, que les había gustado, pero para el papel antagónico. Bueno, imagínate, nos pusimos súper felices. Llegando a México esta situación cambió, pero así, 180 grados. Cambió completamente. Intensificó su modo de tomar, su modo de fumar, su posesividad conmigo. Ya me sentía muy mal, muy cuestionada. Entonces nos peleamos mucho. Yo me enojé por esa reacción. Llegó un momento que yo ya no lo toleraba. Entonces muchas veces tuve la intención de decirle hasta aquí, pero no lo hice. Depois de ano, a relação profissional se transformou em uma relação doentia, opressiva e sufocante, que acabou desencadeando algo profundo em María Celeste. Ella me ofrece ir a Argentina. Tenía meses que no iba. Veía a mis papás, a mi hermanita, y nos desprendíamos un poco. Pensábamos las cosas más fríamente. Es ahí donde ella me dice, ¿por qué tú no me quieres como yo te quiero? Yo creo que lo mejor y lo más sano para preservar lo bueno que tuvimos, la amistad que tuvimos, ya terminemos con esto, yo me quiero ir. Yo me voy. Me fui a Argentina. Celeste es muy apegada a mí. No digamos que es confidente, ¿no? Pero tenemos mucho feeling. Yo no sé si sería sexto sentido de padre, pero él, un día antes de viajar, me decía, no te regreses. De haberse efectivizado lo que le propuse, no hubiese pasado toda esta historia que pasó. Me dijo, ¿a qué te vuelves? ¿A qué vas? Ya, quédate aquí. Deseaba mucho que se quedara, ¿no? Le hablé mucho. Un sentido extra que le estaba dando un mensaje que se quedara en mi país. Le dije, no, yo voy a regresar con mi amiga Gabriela Pérez, quien me acompañó, a quien me invité. Cierro este ciclo y regreso. Cidade do México. Regreso a México y recuerdo muy bien que cuando llego al aeropuerto me estaba esperando en el aeropuerto la señora Patricia Padilla, es la publicista de Gabriela Spanik. Me extrañó muchísimo. Me dijo, te vine a buscar porque el chofer se fue a Pachuca con Gabriela, entonces pues te quiero ayudar con las maletas. Y yo, ay, qué bella, gracias, muchas gracias. Rentamos un taxi, nos subimos las 3 y emprendemos un viaje hacia San Jerónimo, que es donde estaba la casa donde vivíamos Gabriela y yo y la familia. Llego a la casa, bajamos las maletas. Saco la llave de mi bolsa. Y cuando quiero meter las llaves, pues las chapas no coincidían, no entraba la llave. ¿Por qué no le tocas a Lorena? Sí, tienes razón. Entonces toco el timbre de la casa, me atiende la mucama, Lorena, y me dice que ya bajaba. Pero cuando se abre la puerta, en vez de ser Lorena, eran 3 hombres de traje. Y preguntan que quién era María Celeste. Yo, mucho gusto. Pensando que preguntaban por mí por la relación laboral que tenía con Gabriela. Y me dicen, pues ocurrió una intoxicación en la casa. Entonces yo me preocupé, yo, ¿cómo? ¿A quién? Y dice, a toda la familia se le encontró intoxicada. Me acusaron de envenenar a Gabriela Spanik y a su familia. Aquí las únicas que saben qué pasó somos ella y yo. Recibo una llamada y era justamente Gabriela, que me quería ver. Desde que llegué ella siempre muy
agradable. Nos peleamos mucho. Yo me enojé por esa reacción. Ella me ofrece ir a Argentina. Deseábamos mucho que se quedara. Cierro este ciclo y regreso. Y cuando quiero meter las llaves, pues las chapas no coincidían, no entraba la llave. Pero cuando se abre la puerta, en vez de ser Lorena, eran 3 hombres de traje. Me dice, a toda la familia se la encontró intoxicada. Presume-se inocente. Pues me puse muy mal y dije, el primero que se me viene a la mente es el niño y Gabriela. Y me dice, no, que ya estaban todos fuera de peligro, que incluso Gabriela estaba grabando, pero que todo estaba bien. Que era por una cuestión de rutina, de investigación, que como yo me encontraba fuera del país y yo vivía en esa casa, todos teníamos que ser interrogados. E inmediatamente, pues, accedí y dije, claro que sí. Y a lo lejos veo que está la mucama observando toda esta situación, ¿no? De lejos. Yo me subo a un carro con 2 personas de traje y el tercero de traje sube a mi amiga Gabriela en un carro que va atrás, arranca los carros, Patricia Pailla se queda en la puerta de la casa y arrancamos. Recuerdo muy bien que uno iba conduciendo y otro se sentó aquí a mi lado. Encontraron unas ampolletas con una sustancia que en este momento están analizando. Me dice, bueno, consejo personal. Me dice, cuando llegamos a la delegación, diga que son suyas porque si no va a estar muy complicada. Entonces yo lo miro y digo, o sea, ¿usted me está viendo cara de tonta o qué? ¿Cómo voy a decir que algo es mío si no lo es? Yo no sé ni de lo que me está hablando. Entonces como que se ofende y dice, bueno, yo se lo digo porque pues, si no se va a complicar mucho esto y va a haber muchas investigaciones, pero usted no lo quiere decir, no lo diga. 19 de agosto de 2010. Maria Celeste Fernandes foi levada aos escritórios do Ministério Público para prestar depoimento. Llegamos a la delegación, me encierran en una oficina, estuve mucho tiempo encerrada. Si están intoxicados, yo lo puedo estar yo también, o sea, ¿qué pasó? Yo quiero que esto se aclare y me preocupa. Llego, me dicen que están intoxicados y yo no sé de lo que se trata. Accedo a declarar porque me preocupa la salud de todos ellos y aparte yo vivo en esa casa. Vine a decirle que no, a recoger mis pertenencias, a cerrar ese ciclo en mi vida y a empezar otra vez. ¿Y estas chingaderas qué son? Habían sacado de mi bolsa ampolletas, que yo era la probable responsable del delito. Los policías judiciales, al revisar su bolsa de mano, habían encontrado 2 ampolletas que supuestamente contenían sulfuro de amonio. Una de las cosas que según aparecen en mi bolso, junto con esas benditas ampolletas de veneno, es ese teléfono celular, que según también sacaron de mis pertenencias. Teléfono que yo había perdido 10 días antes de viajar. De onda, dije, ¿qué está pasando, no? Se me hizo extremadamente raro. Estuve un día entero, luego me subieron a un doctor, me volvieron a encerrar. Y yo todo el tiempo cuestionando que por qué no declaraba, que qué pasaba. Que pues yo había venido a declarar que venía de un viaje, que estaba muy cansada, que por favor aceleraran las cosas. Maria Celeste Fernandes passou um dia trancada em uma delegacia, impedida de prestar depoimento e mergulhada na incerteza sobre o que lhe aconteceria. Nos llama por teléfono una amiga de mi hija. La que recibe la noticia es mi mujer en la peluquería, a su teléfono celular. Levantando el teléfono cambió la vida de toda mi familia. Cuando me entero que Celeste está detenida en México, viendo qué es lo que podíamos hacer de acá de la Argentina, qué es lo que podíamos hacer para poder irnos, porque dinero no teníamos. Y nos avisa que Celeste estaba pasando un problemita, que tenía un problemita. Hicimos toda una vaquita como para poder juntar el máximo dinero, porque allá iba a ir a México, no tenía dónde parar, no sabía si iba a tener que estar un día, una semana o un mes, que era lo máximo que yo pensé que iba a tener que estar. Fueron casi 2 días, ya subo a declarar, me estaban esperando 3 señores, que en ese momento me entero que son mis abogados,
Y durante el tiempo que estuve encerrada, mi amiga Gabriela Pérez, que estaba en la delegación, pues ya le habían comentado cómo estaba la situación y se movió pues para conseguirme pues unos representantes legales. Cuando yo la veo, pues la veo muy castigada, porque obviamente en el aspecto físico, pues porque tuvo un vuelo demasiado largo. Obviamente ella me dice que, pues, que no tiene conocimiento el por qué a ella pues la detuvieron. Hago una declaración, la declaración a la que fui a hacer, siempre pensando que iba a ser pues un testimonial, nada más. Ella tenía exactamente la misma confusión que teníamos nosotros. Cuando queda detenida, la llevan al Ministerio Público en carácter de testigo. César me explica ahí de que según habían encontrado en mi propiedad unas ampolletas que habían mandado a analizar y que esas ampolletas tenían la sustancia con la que los análisis de Gabriela habían arrojado que tenía en su cuerpo. A mí desde el principio me dicen que la acusan de homicidio. Cuando yo me involucro en este asunto y me presento en el Ministerio Público, me dicen que únicamente es una tentativa de homicidio. Me está diciendo que hay una intoxicación, que encontraron unas ampolletas con una sustancia en mi recámara. Pues ¿cómo va a pretender que yo diga que son mías? Yo de verdad me preguntaba, ¿tanta cara de ingenua me ven? Ella estaba con toda la idea de que en cosa de horas o minutos quizás ella iba a salir caminando de ahí. No tenía ni idea de lo que le estaban acusando. Pero esas ampollas es el comienzo de toda esta historia, ¿no? Ampollas que nunca las llegamos a ver. Esas ampollas fantasmas, ¿no? Que nunca existieron. Era un engaño, fue de la manera que la pudieron detener, llevándola engañada. Cuando empezamos a darnos cuenta de cómo era la situación, dijimos, esto va a ser muy, muy, muy complicado. Y en cuanto termino de declarar, me dicen que ya me iba, pero que me iba a Santa Marta. A lo que yo pues desconocía y ellos me digo, pues ¿qué es Santa Marta? Me dice, pues es la cárcel de mujeres. En ese momento Celeste no tenía ni la más remota idea de lo que estaba pasando. Estaba en un estado de shock. ¿Sabes qué? Pensaba que todos los policías, que todos estaban confundidos, que en cuanto Gabriela se enterara, pues iba a decir, no, o sea, se confundieron, de ella no, o sea, hagan bien la investigación, ¿no? Va a ser muy, muy, muy complicado. Según habían encontrado en mi propiedad unas ampolletas que tenían la sustancia con la que los análisis de Gabriela habían arrojado que tenía en su cuerpo. Esas ampollas fantasmas, ¿no? Que nunca existieron. Em menos de 72 horas, Maria Celeste Fernandes passou de estar com sua família na Argentina a ser transferida para o presídio de Santa Marta, no México, injustamente. Presume-se inocente. Pues ya nunca pude regresar. Ella es asistente de la actriz Gabriela Spanik, ¿sí? Y ella es quien la está acusando. La están acusando de intento de homicidio contra 4 personas. Y él me dijo, ¿quieres fumar? Y le dije, sí. Entonces me dice, fúmatelo porque va a ser el último que te fumes tranquila. Entonces me dejaron fumar adentro del carro. Y me acuerdo que yo iba por el camino, pasaban bastantes carros. Iba pensando y mirando, ¿sabes?, para todos lados, diciendo, ¿cuándo voy a volver a ver esto? O sea, ¿sabes?, como una despedida mental de todo lo que es habitual para todo el mundo, pero que tú sabes que vas camino a que te metan presa. Llegamos a Santa Marta, se baja un policía y tú me dice, ok, me dice, si quieres, fúmate otro. Me fumó otro cigarro rápido. Me dijo, ahora sí, ya. Abre la puerta, me toma del brazo. Y me dice el señor, me dice, ojalá te vayas pronto. Le dije, ojalá. Ingreso y ahí ya era una custodia del reclusorio. Me preguntaron mi nombre. María Celeste Fernández.
y el delito por el que venía. Y cuando me preguntó el delito, pues le dije, no sé. Tu delito es tentativa de homicidio calificado diversos 4. Esa ilusión de decir se confundieron, o de la ilusión donde yo me quería agarrar pensando que esto era un error, no, se me vino por completo abajo. De María no tienes nada por el delito que te aventaste. Me sonaba tan grave, un delito tan grave, que no podía entender que me lo estén culpando a mí. Entonces la custodia me dice, ¡Desvístate! Quítese la ropa, tírela ahí y agarre de esa bolsa un uniforme. Maria Celeste Fernandes começa a viver uma de suas primeiras humilhações dentro da prisão. ¡Te dije toda! Fue horrible, o sea, creo que esa fue una de las cosas más traumáticas, tener que desnudarte. Y que para colmo te estén mirando como pues, la peor porquería, que te estén observando, ya sabes, con esa mirada intimidadora. Estás entrando en un reclusorio y te tratan como basura. Y llego a un pasillo muy oscuro. Llegó la nueva, mi nuevita, fresquita, ven aquí, monada, ven aquí. Llegó la nueva, llegó la nueva, mi nuevita, fresquita, ven aquí, monada, ven. En unas horas había cambiado mi vida, ¿no? De repente de haber estado en Argentina con mi familia, haber bajado del avión, esa noche la pasaba durmiendo presa. Em 21 de agosto de 2010, Maria Celeste dorme pela primeira vez atrás das grades. Y lo único que vi fueron cobertores. Era un cuadrado lleno de cobertores. Y era una celda preparada para 3 mujeres, en la que dormíamos 19, entonces tuve toda la noche sentada, pues pensando, llorando, preguntándome por qué o cómo habían pasado las cosas, tratando más bien de entender qué pasó. Yo venía a cerrar un ciclo y en vez de cerrarlo, abrí otro. Peor, un ciclo de terror, un ciclo horrible. Desde el principio nosotros sabíamos que era inocente y siempre trabajamos bajo esa perspectiva. A atriz Gabi Spanik fue envenenada pela própria assistente. La envenenaron. Y una declaración. Pues ahí vi que ella, de su boca, estaba diciendo que yo la había querido envenenar. Ahí mi mundo se me cayó por completo. Maria Celeste é a mulher acusada de envenenar a atriz. Maria Celeste Fernandes está atrás das grades. Maria Celeste Fernandes é acusada de envenenar a atriz e toda a sua família. Maria Celeste, a ex-assistente Gabi Spanik, acusada de tê-la envenenado. Pues públicamente me mostraban como pues una criminal peligrosa, como lo que no soy, ¿no? No te enfrentas tanto al sistema judicial, sino también a los medios. El caso de Celeste en México fue extremadamente mediático, ¿no? Muy mediático. Los medios seguían meticulosamente cada actitud, cada cosa que pasaba con Celeste. Absolutamente todo. Encuentran las ampolletas y voltean los judiciales y le dicen, ¿son de ustedes estas ampolletas? Y pues nunca mencionaron eso. Y viene esta Patricia a mencionar eso. No sé por qué tantas mentiras. Si María Celeste sale libre... Lo que pasa es que el señor Yunes miente y miente y miente. Y tiene que justificar su sueldo, señor Yunes. 5 o 6 veces al mes había medios reporteándonos a la mamá y a mí para ver si Celeste si comía, si dormía bien, si le pasaba algo. Estaban muy atentos. Posteriormente se llevan a cabo las ampliaciones de declaración en el juzgado. Ahí se dan unos careos y ahí es cuando también hay muchas inconsistencias en parte de la familia. A careação foi transmitida pelas principais redes de língua espanhola e acompanhada ao vivo por milhões de telespectadores. Aquí las únicas que saben qué pasó somos ella y yo. Yo siempre supe que no lo había hecho, que esto tenía que salir a la luz. Y siempre con la esperanza de que iba a salir a la luz de primera instancia, ¿no? Cuando conocimos a don Horacio, que llegó 3 días después de que a ella la habían consignado, estaba destrozado.
verdaderamente destrozado. Imaginarme que mi hija iba a tener un problema como el que tuvo era una cosa de novela, de fantasía. Algo que nos llamó mucho la atención, por ejemplo, fueron los exámenes de laboratorio que habían presentado. A simple vista te dabas cuenta que eran falsos. Y pues me empezaron a hacer preguntas en cuestión del asunto, ¿verdad? Que cómo íbamos a hacer, qué camino íbamos a llevar. Y desesperado, o sea, él en todo momento pues lloraba y lloraba, ¿verdad? César se acerca y me dice, no llores, sé fuerte porque ahí está tu papá y se está muriendo. Si él te ve así derrotada, esto va a ser más difícil para él todavía. Si no lo puedes hacer por ti, hazlo por tu familia. Y pensaba en mis papás para no llorar, pero más llanto me daba, o sea, era terrible. Em 27 de agosto de 2010, Celeste recebe pela primeira vez a visita do pai na prisão. Ese día para mí fue dificilísimo. Fue el momento más difícil. Yo fui por mi hija y me tenía que volver con mi hija. Porque pues es muy difícil, yo creo, que estar en otro país y más que pues no tengas a lo mejor el apoyo de alguien, ¿no? De esa forma es como me involucro con la familia. Y en ese momento veo a mi papá. De verla así con su uniforme, en un lugar que no era el de ella, en ese ambiente. De verdad no, era algo irreal. Yo sentía que estaba soñando. Y lloré como nunca. Y el 6º día me dictan auto de formal prisión. Iba a tener un proceso, pues, ordinario. Y yo te lo juro que intentaba no llorar, intentaba ser fuerte, pero fue tan fuerte el saber que a partir de ese momento mínimo me iba a tener que dar 1 año. En ese momento lo veo, pues la desesperación que tiene porque se pone a llorar y dice que él que va a hacer 1 año aquí, ¿verdad? Porque únicamente él dice, yo llegué aquí con México con $7,000. ¿Qué voy a hacer aquí en México tanto tiempo? ¿Dónde voy a vivir? Si estos 6 días fueron la peor pesadilla de mi vida, ¿cómo hago para quedarme 1 año más en esa prisión? ¿Cómo hago? La forma en que las pruebas habían llegado al proceso eran absurdas. ¿Tú crees que si yo tuviese algo que esconder hubiese regresado a México? Cuando a mí me entregan en la sala la apelación, al final se encontraba el voto de confianza que nos dio en su momento la magistrada. Yo checo y dice efectivamente que por las razones que ella expresa y por todas las contradicciones que existieron, yo le doy el voto de confianza y la absuelvo. Cuando nos enteramos, uy, qué felicidad, ¿no? Vamos a avisarle a Celeste, vamos, que ella no sabe. ¡Celeste! ¡Celeste! Recuerdo que yo estaba en mi estancia, en mi celda, y de repente siento que de la calle me están gritando mi nombre. ¡Celeste! Entonces me grita y le digo, aquí estoy. Y mi papá me grita, nos vamos. Entonces yo no entendía y decía, ¿cómo que nos vamos? ¿Ustedes se van? No, me dice, nos vamos, te absolvieron. Nos vamos, hija, nos vamos. Salió tu liberación. Y me dice, junta tus cosas mientras llega el notificador. Imagínese cómo estaba, ¿no? Tal es así que se empezó a despedir de sus compañeras. Las poquititas cosas que tenía en su celda las había obsequiado. Entonces yo voy feliz, empiezo a juntar mis cosas y ahí todas las celdas de al lado obviamente escucharon, ¿no? A medida que fueron pasando las horas, las cosas se fueron poniendo un poquito nubladas, ¿no? Un poquito no tan claras. Y la primera en percibirlo eso fue Celeste. Se hicieron las 8 de la noche y esta persona, ese notificador, no llegaba. Yo pensando que pues estaría retrasado, que ya me iban a notificar. Así pasó 1, pasaron 2, pasaron 3 horas y nunca llegó el notificador. Nunca. Entonces, pues a mí ya me pareció raro, ¿no? Entonces, dice, pero usted no se va libre.
acusada de um crime que não cometeu, em um país estrangeiro, longe da família e dos amigos. Celeste percebeu que havia caído em uma armadilha. ¿Tú crees que si yo tuviese algo que esconder hubiese regresado a México? Presume-se inocente. ¿Cómo hago para quedarme un año más en esa prisión? ¿Cómo hago? Y yo te lo juro que intentaba no llorar, intentaba ser fuerte, pero fue tan fuerte el saber que a partir de ese momento mínimo me iba a tener que dar un año. Surge confusión porque uno de los abogados, involuntariamente, se apresuró en leer la lectura de la sentencia y leyó que estaba absuelta, que quedaba libre Celeste. Me dice, lo que están diciendo los medios de comunicación está mal. A usted le bajaron la sentencia a 6 meses, no la absolvieron. No, pues fue otro golpe durísimo que me tocó vivir. Y al día siguiente yo bajo al comedor. Las piernas me temblaban. Me sentía terrible, o sea, es una sensación indescriptible, es algo tan fuerte. No te lo puedo describir, pero yo no podía hablar, tenía la boca seca, no podía caminar. Me sentía totalmente descompensada. Fue terrible ese día que me volvieron a encerrar. El volverme a ver en esa celda, de la cual yo me había despedido, de la cual yo he dicho, esta es la última noche que yo duermo en esa cama, fue terrible. Lloré como una niña chiquita, me deshice. Y mi papá me dijo, no tenía que ser, hija, pero te vas a ir. La señora Susana sufrió un ataque de llanto terrible, se desmayó, don Horacio se puso a llorar como una Magdalena. Nos llevó tiempo a todos recuperarnos de esto, a todos nos llevó tiempo. Y nos costó remontar a esa situación. No entendían. Sobre todo don Horacio, después de que había vivido todo el proceso judicial con nosotros y que había visto de primera mano cómo habíamos ido derrumbando una a una las pruebas que el Ministerio Público había ofrecido, no alcanzaba a entender cómo es que la habían declarado culpable por el intento de homicidio contra la señora Spanik. No existía exactamente una prueba que a ella le dijeran que ella era culpable. La sentencia sale, si no mal recuerdo, 4 o 5 días antes del cumpleaños de Celeste. Y bueno, mi esposa y yo fuimos a Santa Marta. Mi esposa le preparó un pastel, festejamos ahí su cumpleaños con ella. Y siempre con la promesa de que pasara lo que pasara, ella tenía que estar libre, porque era inocente. Nada más me sentenciaron por Gabriela Spanik. Por su hijo, la mucama y su mamá me absolvieron. Pero hay que aclarar que únicamente la sentenciaron por la señora Gabriela Spanik, que era absurdo que por un lado la absolviera de 3 personas y por otro lado, en cuanto a la figura pública, la señora Gabriela Spanik la condenara. O sea, esas ilusiones otra vez de que ya me hacía fuera, ya había hecho planes de qué iba a ser el día siguiente. No, pues me las tumbaron en un segundo. No, fue un golpazo tan fuerte como el día que yo entré ahí. Otra vez me dije, no, pues ya aquí me quedo. Después de la sentencia, obviamente, comenzamos a trabajar en la apelación, pero la relación con Horacio, con Susana y con la propia Celeste se iba haciendo cada vez más fuerte. Lo que me hizo la vida más fácil dentro del reclusorio fue primero las ganas propias de que eso fuera más fácil. Porque si tú te quieres echar a la depresión, te echas. Y después, estando de dentro, pues conocí a una persona que me hizo la cárcel mucho más fácil. Y mi vida
vida me imaginé que iba a encontrar el amor dentro de un reclusorio cuando uno no tiene mente para esas cosas, ¿no? Porque yo estaba tan deprimida que en la vida se me pasó que iba a encontrar algo tan importante dentro del reclusorio y pasando por esta situación. Fue un poco más fácil por esta persona que se cruzó en mi camino. Me hizo mis días mucho más fáciles porque tenía un apoyo. Tenía alguien con quien llorar, tenía alguien con quien desahogarme cuando quería, con toda la confianza de poder hacerlo. Y realmente yo, para protegerme, ya no me hacía ilusiones. Dije, si me voy, bendito Dios. Si no me voy, veré cómo hago para seguir adelante. Pero con esa fe tan grande porque las pruebas eran tan contundentes. No había un peritaje en contra de Celeste. Bueno, hasta que llegó el amparo. Para ese tipo de resolución hay una fecha de audiencia exacta. Esa audiencia me la difirieron 3 veces. Como se había diferido tantas veces, yo ya no sabía ni la fecha en la que se había diferido. Entonces, llamo a mi mamá a las 9 de la mañana y ella me dice, la audiencia es hoy. Llámame a las 4 de la tarde, quédate tranquila, todo va a ir bien. Yo tengo mucha fe de que te vas. Imagínate, desde que me enteré a las 9 que era mi audiencia, a las 4 de la tarde se me hizo el día interminable. Estaba desesperada. Y estábamos esperando ese llamado de teléfono, que era la resolución del juzgado colegiado federal. Me daba miedo marcar los números. Quería llamar, pero a la vez no quería. No me sentía preparada para recibir otro golpe. Porque durante ese año que estuve esperándola yo, pues estás esperando, pero siempre tienes esa ilusión. Pero yo sabía que si llamaba y me decían que no, era mi última instancia. Entonces quería, pero no. Y cuando se hicieron las 4, tenía que hablar por teléfono. Sentí tanto miedo. Me temblaba el cuerpo, me temblaban las piernas y esperando el llamado de Celeste, porque lo importante era que Celeste se enterara. Entonces marqué y cuando me atiende mi mamá. Cuando me llama y me dice, hola mamá. Y lo único que me dice es, vamos a pasar Navidad juntas. Y yo le digo, hija, nos vamos a la Argentina, esta vez nos vamos. Y Celeste me dice, ¿me lo decís en serio? Júramelo. Digo, no hay ninguna equivocación, hija. Yo no lo podía creer y le pregunté si estaba segura, porque ya me había pasado una vez de que me habían informado mal y me dijo, sí, hija, ya nosotros vimos la resolución, ya estás absuelta. Se logró lo que Celeste nunca tendría que haber perdido, su libertad. La ley tarda, pero salió a tu favor todo. Bueno. Lo que primero se escucha es la explosión que ella tiene junto con su compañera, porque ella la celda la compartía con 4 o 5 personas más. Le digo, hija, prepárate, prepara todo, que a la noche te vamos a buscar. Cuando sale la resolución del amparo donde la declaran inocente, las palabras exactas de don Horacio fueron, Alejandro, ¿sí?, cumplió su palabra, ¿sí? De aquí en adelante, su familia y la mía somos una sola. El tema inmediato era ir a esperar a Celeste a la salida del penal, porque pensábamos que Celeste la íbamos a recibir nosotros. Y bueno, fuimos a la penitenciaría lleno de gente, de periodistas. Es toda la emoción junta que podemos vivir ante la libertad de Celeste. Ahí te imaginarás, ¿no? Sentíamos los gritos, ella lloraba, le agradecía al abogado, ella le decía, gracias César, gracias. Este veículo é do Instituto Nacional de Imigração. O pai dela ia à frente. Essa situação se deve ao fato de ela ser estrangeira. Algo que a mí me preocupaba muchísimo era que Celeste pasara las fiestas nuevamente alejada de su familia, pero esta vez en una estación migratoria. Fue una sensación rara, porque estaba libre, pero seguía, pues, encerrada. Y afortunadamente, después de 10 días, ¿sí?, logramos sacar a Celeste de la estación migratoria. El día que salió de inmigraciones fue algo que no se puede describir, ¿no? Cuando yo la veo ya fuera de la estación migratoria, ella tampoco creía lo que estaba sucediendo en ese momento.
pero te puedo decir puedo decir que la alegría que se veía en sus ojos hablaba más que mil palabras. Le dije, hija, acá estamos y nos vamos. Y me dijo, sí, mamá, dice, estuve tanto tiempo sin ver las estrellas de noche, dice que estoy feliz. Mira qué simpleza, mamá, dice, miro las estrellas y estoy feliz. Yo tengo un antes y un después de ese día. Para mí el 28 de noviembre del 2012 volví a nacer. Dios me dio una oportunidad de salir y de modificar para bien muchas cosas que aprendí dentro del reclusorio. Hoy me siento más feliz con lo que soy. Trato de que todo ese sufrimiento que pasé, esos 2 años, 3 meses de reclusión, ahorita me hagan disfrutar de lo mínimo, disfrutar de las cosas pequeñas de la vida que finalmente son las que nos llevamos, ¿no? Y ahí dentro descubrí lo equivocada que estaba. Para mí el trabajo era lo primero. Para mí el trabajo era todo. Y estando ahí me di cuenta, pues, lo importante de la vida, ¿no? Yo tenía esa escala, pues, un poco equivocada. Que estos 2 años, 3 meses que estuve en reclusión generaron en mi persona un cambio de 180 grados. En mi primer renglón de la escala, pues, a mis seres queridos, los seres que me apoyaron durante todo este proceso. Cuando te quedas sin nada, en todos los sentidos, el volver a empezar sí está muy difícil, pero se puede, sí se puede. Eles foram detidos sem provas, condenados sem fundamentos e obrigados a viver um inferno. Estar no lugar errado, no momento errado, pode ter uma consequência devastadora: perder a liberdade.